La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, nos encontramos todos los días para juntos buscar ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Juan capítulo 6. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 de Juan se introduce con la alimentación de los 5.000. Jesús, un tiempo después, dice, fue a la otra orilla del mar de Galilea o Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque veía las señales que él hacía. Entonces subió a una colina, se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando alzó la vista vio una gran multitud y él pensó en la multitud y en su alimento físico. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Bueno, dijo, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para dar un pedazo a cada uno, respondió Felipe. El problema era grande, pero la solución era mayor todavía. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, dijo Jesús. Y eran algo así como 5.000 varones adultos. Tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Alimentó, todos quedaron satisfechos, sobró comida, porque no hay problema grande que no se reduzca frente a las grandes soluciones que el amor y el poder de Dios ofrecen. Desde versículo 16 en adelante, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron una barca, comenzaron a cruzar. De pronto hay un fuerte viento, un lago picado, habían remado 5 o 6 kilómetros. Cuando vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el agua, se asustaron y él tuvo que decir, no tengan miedo, yo soy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias. En cuanto la multitud se dio cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Era tal la fama, entre comillas, era tal el impacto de la predicación, de la enseñanza, del ministerio de Cristo y sus discípulos, que la gente desesperadamente salía a buscarlos. Necesitaban un milagro, una palabra, una bendición, un encuentro con Dios. Desde el versículo 25 en adelante, nos encontramos con la declaración. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cómo es que llegaste aquí? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Y si ustedes me buscan por el milagro físico, porque les di de comer, pero en realidad yo tengo un pan más importante que ese para darles. Versículo 28. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que nosotros podamos creer?
¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ese maná que cayó del cielo era una señal. ¿Y tú, qué señal puedes hacer para que nosotros creamos? Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre entonces de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como yo les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo soy el pan vivo. Y el pan no se los dio Moisés, el maná. Dios dio en los días de Moisés. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La voluntad del Padre y del Hijo es salvar, es traer vida. Y Él es el pan que alimenta y que produce vida. Entonces los judíos comenzaron a murmurar, versículo 41, porque Él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre, a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? ¿No nació este de María y de José? Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos les instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Desde versículos 60 en adelante, nos encontramos que muchos comienzan a abandonar. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo? Porque dijo que Él era el pan vivo, que descendió del cielo, que el que come de este pan va a saciarse, que el que dio el otro maná en el desierto es el mismo Dios. Esta enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Y Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, dijo, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes se quieren marchar? Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. El Señor puede hacer muchos milagros en su vida. Él puede multiplicar el pan, Él puede multiplicar los recursos, multiplicar el trabajo, Él puede suplir tus necesidades. Pero además de suplir tus necesidades físicas, haciendo una sociedad contigo, trabajando juntos,
usted y Dios, Él puede suplir las necesidades espirituales. Más que el pan físico, tenemos que orar todos los días por el pan espiritual, por conocer su palabra, por alimentarnos de su palabra, por seguir su palabra. Y al seguirlo, tenemos que seguirlo no por la multiplicación de recursos que Él nos otorgue, sino por el contenido de su mensaje trascendente que salva. Algunos dejaron de seguirlo porque encontraban que la tarea era dura y difícil. Hoy también hay muchos que sienten que no necesitan a Dios y se pueden arreglar solos. Y el Señor vuelve a preguntar, ¿ustedes también se quieren ir? Y tal vez tengamos que dar la misma respuesta. ¿A dónde nos vamos a ir? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Por eso, agradecidos, hablemos con Dios a través de la oración. Señor, gracias porque nos encontraste y te encontramos. Gracias porque nos trajiste palabras de vida, porque el pan vivo descendió del cielo para suplir toda necesidad de nuestra existencia. Señor, queremos permanecer a tu lado, caminar y vivir juntos, seguir tu palabra y hacer tu voluntad. Renovamos nuestra entrega y compromiso. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.